Hola a todos, aquí Trask subiendo el Cap 4 de Ramatra en Murder Drones. Antes de que empiece el Cap me gustaría decir algunas cosas respecto al fanfic pero antes un saludo para Q0888 que me lo pidió Ejem. Hola Q0888. También agradecer a todos los que hayan comentado, en especial a Tegreadriderf 2, 0, Mariano Peraza 4464, Mauler 666 y nuevamente a Q0888 y a todos los que hayan esperado este cap, gracias por la paciencia que ya llegó. Ahora sí, respecto al fanfic me gustaría que supieran dos cosas de él. Este universo de Murder Drones no es el original, así que habrá cambios grandes. Cambios en la historia que la hará menos predecible para ustedes. Y segundo, cuando llegara el siguiente cap, pues ya estoy trabajando en él, pero tardará lo que tardará. Eso sería todo y ahora sí disfruten del video. Por los pasillos del búnker una figura grande y robusta camina con tranquilidad y silencio mirando la nieve acumulada en las esquinas de las paredes junto a algunos esqueletos congelados. Mientras veía esto giró su cabeza para mirar el número de las habitación 70, 69, 68 y así hasta que llegó al número 59, al llegar a esta se acercó tocando un par de veces. Y después se alejó para quedar a una distancia cómoda, pues al ser tan alto su cabeza llegaba por encima de las puertas. Después de unos minutos nada pasó, el Omnico decidió tocar otra vez, por lo que ahora sí escucho movimiento dentro. Después de unos segundos más la puerta se entreabrió dejando ver a un ladrón de pelo azul oscuro con un pijama del mismo color. Más abajo llevaba unas pantuflas de conejito, ladrón que se rascaba su visor tratando de quitar el sueño en su rostro. Levantó la cabeza algo confundida, pero no dijo nada, como si no pudiera ver correctamente. Disculpe mi intromisión, ¿acaso no vive aquí? Parece que me dieron la dirección incorrecta. Con tranquilidad y educación preguntó al ladrón, que ahora levantó la mirada hacia donde se supone que estaba la cabeza de Ramatra. Después de unos segundos ladrón reaccionó como si hubiera reconocido aquella voz y con rapidez dijo: No puede ser. Yo, espera aquí un momento, déjame ir a... Sin poder terminar la frase se adentró a su habitación, escuchándose como se tropezaba con algunos muebles. Después de unos segundos ladrón volvió ahora con unos lentes puestos. ¿Tú eres Ramatra? ¿Eres aquel robot que venció a los Murder Drones? Por favor, evitemos el término robot. Yo soy un Omnico, y tú eres... Oh, yo me llamo Emily. ¿Y qué hace aquí señor Ramatra tan tarde? Por Robo Jesús, evita mirarle el pecho, es muy vergonzoso saber que está medio desnudo. En sus pensamientos dijo, tratando de mantener su vista en la cara del Omnico, mientras un pequeño rubor aparecía en ella. Solo en búsqueda de una drone. Doll, hace unos 30 minutos ella con un programa desconocido nos atacó e intentó matar a Benite. Que eso sucediera y ahora estoy buscando respuestas sobre ella. ¿En serio ella hizo eso? ¡Qué miedo, me da escalofríos! Bueno, ella vive en la habitación 42. Ladrón apuntó hacia la derecha, donde seguían la numeración de las habitaciones. Habitación 42, gracias Emily por tu ayuda. El Omnico se giró para caminar hacia donde se le indicó, dejando a Emily atrás, pero ella parecía querer decir algo pero prefirió no decir nada, mejor cerrando la puerta. Mientras caminaba por el pasillo viendo el número de las puertas sintió la necesidad de voltearse. Al mirar detrás de su espalda no vio nada, solo el mismo pasillo vacío por el que había caminado no hace mucho. En silencio volvió a seguir su camino, pero a pesar de saber que no había nadie sentía esa extraña sensación que algo lo estaba mirando a él. Fue cuando notó que a las cámaras que giraban en cada esquina vigilando los pasillos, tal vez solo era eso lo que le provocó esa sensación, ¿verdad? Después de un tiempo caminando llegó a la habitación 42 y con sus dedos se conectó a la puerta, hackeando sus sistemas y consiguió abriéndola. Al entrar cerró la puerta con suavidad para evitar hacer algún sonido y pudo notar como la habitación tenía la luz encendida, al menos solo la entrada principal. Al mirar alrededor pudo ver otras 3 puertas, aunque una en particular llamó su atención, era más robusta, no tenía ese centro rectangular donde había un vidrio ni tenía conexión a código, solo está cerrada con
con llave común y con un candado decidió acercarse e inspeccionar primero aquella. Tomó el candado con una mano y su poder místico cubrió el candado y con facilidad tiró haciendo que el candado se rompiera. Al tratar de abrir pudo notar que la puerta aún seguía cerrada. ¡Pum! Con un solo golpe la puerta fue abierta de parte de uno solo brazo de la forma némesis de Ramatra, que después desapareció al entrar a la puerta. Pudo ver una habitación, era el dormitorio, al menos eso parecía ser, las paredes llenas de aceite, pero no eran simples manchas y ya, había formas, dibujos, y algunas palabras. El ómnico giró a ver dónde estaba el interruptor, y cuando lo vio encendió la luz, una luz tenue que apenas ayudaba a visualizar mejor la habitación. Al acercarse a la cama que había en el centro, esta extrañamente estaba algo limpia, tenía una sola sábana que parecía cubrir algo. Al mover la sábana pudo ver, era un osito simple, un pelaje café con sus dos ojos negros, nada fuera de lo común con un peluche, pero era extraño. Al mirarlo pudo darse cuenta que además de estar en perfectas condiciones estaba totalmente limpio, no había ni una sola mancha de aceite. Decidió dejarlo a un lado de la mesa con dos cajones que estaba junto a la cama. Al inspeccionar los cajones, en el primero no había un libro. No, era un diario. Al abrirlo pudo ver que en la parte donde decía nombre, estudiante, edad, número de teléfono estaba la mayoría de información de Doyle. Al mirar las siguientes páginas solo se veía que era un diario normal donde Doyle escribía sus experiencias o cosas que le pasaba, e incluso pudo ver como había una parte donde expresaba que se había enamorado, pero conforme fue avanzando los textos cambiaron, ya no decían momentos de felices, ahora decía que sentía miedo, que algo nuevo apareció en ella. Unos compañeros suyos de clase empezaron a molestarla, la atraparon, la tomaron y se la llevaron a los baños donde la empezaron a maltratar. Ahí fue cuando ella los hizo explotar. Estaba asustada, no sabía qué hacer y ahora solo suplicaba que nadie lo supiera. Después de unas ojeadas más pudo ver que había un dibujo, era el símbolo de aquel programa y arriba estaba su nombre, Absolute Solver. En la siguiente página había una descripción referente a cómo funcionaba, pero al parecer fue tapada por solo garabatos que decían Absolute Solver, Absolute Solver, Absolute Solver, y ahí pudo ver arriba de cada página qué cosa escrita en este diario debió haber sido hace 4 meses. Así que al parecer el programa se manifiesta bajo momentos de mucho estrés, basándome en lo que leí, pero ¿cómo es que lo consiguió? Lanzando esa pregunta al aire se tomó su barbilla mientras pensaba, para después decir: Alguien le habrá dado el programa y después se manifestó. Al decir esto miró un poco más detenidamente el cuarto y dio algunos toques a las paredes, notando que eran mucho más resistentes de lo que parecían. Este cuarto es una prisión. Las paredes al parecer fueron reforzadas junto a la puerta, solo con un propósito, para mantenerse encerrada. Tal vez aquella Darone llegó a tomar el control de ella. Es una posibilidad, pero no cuadra. Estas pinturas no son de alguien bajo el control mental, son las de alguien perturbado de su mente y que ya no sabe lo que piensa, solo actúa. Ramatra decidió dar un vistazo a las palabras y dibujos con aceite de las paredes. Algunas palabras que eran posibles de leer eran. Ahora al mirar a los dibujos pudo ver que muchos eran el símbolo del Solver, pero solo había uno que llamó su atención, era un dibujo de Doyle. Al parecer, ella se había dibujado y había hecho una cuerda en su cuello, pero así es como debió haber sido el primer dibujo, pues ahora lo que mostraba era que la cuerda en el cuello estaba rota por el símbolo del Solver, y en el visor de Doyle su expresión de asustada ya no estaba, ahora solo había una sonrisa junto al símbolo del Solver. Era claro lo que significaba, lo que trato de hacer, pero parece que no logro nada. ¿Cuánto se necesita hacer sufrir a alguien para que pierda la cordura? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Todo dependerá de la voluntad de la persona y qué tan acostumbrado esté al sufrimiento y al dolor, pero también depende de qué tipo de sufrimiento haya sufrido, y por lo que veo, aquí no se le fue concedido la muerte que tanto deseaba, pero ella no se ve nada perturbada. Seguro la razón es porque todo eso que sufrió fue bloqueado de manera inconsciente por su mente como una manera de protegerse. Ya tengo lo que necesitaba aquí. Ramatra salió del cuarto caminando a la siguiente puerta, que al abrir y prender la luz vio que era el baño,
Pensaba en irse pero pudo notar que había algo goteando una gota de aceite que sonaba de manera constante, se acercó y con un movimiento apartó la cortina, viendo lo que había del otro lado, era un drone al parecer aún seguía vivo, pues en su visor aún había movimiento, pero solo fue un pensamiento erróneo, en su visor decía error 606, dando a entender que ya no había nada que hacer. Ramatra decidió dejarlo ahí y continuar con lo que buscaba, entró ver oscura, profunda y más grande que las demás, al adentrarse su pie piso chocó contra algo, al mirar abajo la poca luz que llegaba hizo ver que era el brazo de un drone, al mirar a un lado pudo ver el interruptor y al encender la luz vio todo, decenas de drones diseccionados cortados hasta cocinados con su aceite en una olla. Ramatra solo suspiró lamentándose el destino que recibieron todos estos drones. Supongo que los encontré. Otro diario. Parece que más bien una libreta. Dejo el diario a un lado en la mesa y tomo la libreta en una mano, pero para mayor comodidad dejo su bastón contra una pared y se recostó en esta para leer. ¿Cómo sacar la mayor cantidad de aceite de un dron de Dorilitz? Paso 1. Corte el cuello del drone y ponga un balde para sacar la mayor cantidad de aceite. Paso 2. Corte las extremidades y deposítelas en una olla. Llene la olla con el aceite del dron hasta la mitad y déjelas cocinar durante 30 minutos. Esto ayudará a limpiar y sacar los restos pegados de aceite que suelen quedar en el interior de las extremidades. Paso 3. Ayude a su bestie. 3. Acompáñela a comer para que ella no se sienta sola y ese feo programa no salga y pueda tener una vida normal. Al mover la siguiente hoja pudo ver que había una foto de Lizzie que se había sacado una foto a sí misma pero estaba abrazando a Doyle que sonreía algo ya no tan triste. Así que eres más que solo la niña popular de la escuela. Ramatra fijó su mirada en unas sábanas que cubrían algo camino hacia aquel y en un movimiento quitó las sábanas revelando a dos drones muertos. Tenían su visor roto y partes de su cuerpo abiertas, además que tenían cucarachas mecánicas. Así que estos son sus padres. Vaya final les dio que número 48 lleva. El sonido de una explosión junto a disparos resonó por el búnker como un eco lejano. Ramatra pudo darse cuenta que algo pasaba, pero antes de correr, miró al diario y a la libreta, sin opciones los dejó ahí y empezó ese correr con su bastón en mano. En otro lugar, más específicamente en un pasillo del búnker, Doyle estaba esquivando los ataques de V y N, mientras que Uzi tomaba los cuchillos que Doyle anteriormente había creado lanzándolos contra ella, pero todos los cuchillos que Uzi lanzaba eran tomados en el aire por el Solver y relanzados contra N y V, que por parte de N mantuvo la distancia disparando con su ametralladoras, pero V ella solo sonreía con ferocidad y se lanzó con sus garras intentando degollar a Doyle, que simplemente se teletransportaba. Este bucle dura unos minutos así, cuando Doyle cansada molesta a sus adversarios que igualmente ya estaban respirando profundamente con una mano tapando un ojo de su visor y la otra mano con el símbolo del Solver. Mostró una mirada de molestia para retirar su mano que ocultaba su ojo mostrando una herida en visor. La herida mostró el símbolo de retroceder y en unos segundos la herida desapareció, ahora sanada y completa bajo ambas, cerrándolas en un puño seguido abriéndolas mostrando que ahora posea el símbolo del programa en ambas manos, y sus ojos fueron reemplazados por el símbolo del Solver. Con una sonrisa mostró la confianza que ahora poseía más aún, en el momento que V apretó los dientes lanzándose con descontrol, mientras la distancia entre ambas se reducía cambió sus manos a sus garras e intentó cortar a la peli morada que sin alterarse ante la amenaza frente a ella glitcheó su cuerpo haciendo que V la traspasara. La confusión no se hizo esperar en V, que se giró para mirar a dónde estaba Doyle, pero solo recibió un golpe que la dejó en el suelo. La peli morada solo sonrió con un cuchillo en mano, sin embargo no pudo concentrarse en V al bloquear con el Solver un ataque de parte de N que se había lanzado con sus alas, lanzando un corte que partiría la hubiera partido en dis de no ser por el Solver. Con una sonrisa palabras. Kakaya Vespulisnaya Popitka, ¿ah? Al terminar su frase otro ataque bloqueó y solo miró con risa a Uzi, que le había lanzado un cuchillo. Idi, pristavai ka komunibud drugonu, nom. Oi, što sa figlia?
Al mirar detrás suyo pudo ver que V había pinchado su pie con su aguijón, sin poder pensar en su siguiente movimiento. Otra sensación de dolor la desconcentró, viendo que en su pecho estaba el aguijón de N junto a ello, fue tomada y lanzada contra el suelo, donde al mirar arriba de sí Uzi, V y N estaban apuntándola con un arma mientras que Uzi se puso encima de ella con un cuchillo en su cuello. Ja, seré más pequeña que el promedio, pero al menos lo que me falta en altura lo compenso con mejor estabilidad emocional. Las palabras de Uzi solo provocaron molestia en Doll. La rusa miró el cuchillo en su cuello y después fijó su mirada en Uzi, que la miró seriamente. ¿Por qué tanta obsesión con V? Sea lo que te haya hecho, seguro sabes que matarla no compensará el pasado, solo empeorará tu ahora. Uzi, Mayo Vaznayen, Stona Neispitivajet ni Raskayanilla, ni Vini, Yeida Semaplevatnatevya, Ona Sabotits Yatolko Sebe, Poi Nieto. Umen Yaupnyaliro Ditelei, Autev Yaupnyalimat, Vetomot no Seni Mainetakus Iradlichayensya. Con su cuerpo glitcheando se teletransportó lejos del trío de drones que al ver dónde estaba ahora solo la miraron con seriedad. Vamos a hacer esto hasta que tú no puedas más. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que te matemos? Preguntó con cansancio mientras erguía su espalda un poco. No me molestaría que eso pasara, ella ya me está aburriendo. Dijo con molestia disparando a Doll, que solo desvió la bala con su solver. Oye, si te detienes ahora podemos olvidar todo esto, tal vez ser amigos. N sonrió tratando de aligerar la situación, cosa que sí hizo algo de efecto cuando la propia Doll miró con tristeza a N, pero después su mirada volvió a tener el solver. Yabai Luchsumer, Chem Silvai Bes Strasti. Cuando parecía ser que Doll lucharía con todo, su cuerpo tembló, sus piernas se mostraron débiles, perdiendo el equilibrio, cayendo al suelo, mostrando en su visor el texto de aceite bajo. Con dolor se tocó el pecho tratando de soportar la horrible sensación, y cuando levantó la mirada pudo ver que V se lanzó contra ella. Sin opción soportó el dolor que sentía en su cuerpo y detuvo la espada de V y con una tabla de metal. Sin embargo abrió los ojos al esquivar otro corte del brazo restante de V, que iba directo a su cabeza. En cambio cortó su pelo en un tajo dejándolo solo hasta el cuello. Escupiendo algo de aceite apretó los dientes, cerró los ojos y logró teletransportarse lejos de V, empezando a correr a donde fuera. GRR, vuelve aquí, cobarde. Con el abrir de sus alas voló empezando a perseguir a Doll. Uzi, súbete a mi espalda. ¿Qué? Oh, bien. Tomando algunos cuchillos que quedaron por ahí, Uzi hizo lo pedido por N, que apenas Uzi se subió a su espalda sacó sus alas, volando rápidamente detrás de Doll disparando detrás de ella. La mencionada solo esquivó los disparos, o los bloqueaba, incluso V, que también trataba de hacer algo, disparó varios misiles, que fueron detenidos por el solver, pero estos se deformaron en una masa de carne, sangre, y una especie de homúnculo fue lanzado contra V, que quedó paralizada terminando por chocar con N, que tomó a Uzi en sus brazos y la cubrió con sus alas. Ambos salieron volando terminando por caer cerca de un ascensor donde Doll estaba dentro escupiendo aparentemente sangre, y que con un último esfuerzo tocó un botón del ascensor que hizo que se cerrara, mostrando arriba del ascensor una pantalla con el número 1, 2, 3 deteniéndose. Ay no, no te escaparás. V, al ver que Doll se encerró en el ascensor, se lanzó con velocidad rompiendo la puerta y persiguiendo el ascensor que estaba bajando, dejando atrás a Uzi. Ouch, Uzi. ¿Estás bien? Con suavidad abrió sus alas mirando a Uzi, que no tenía su gorro y tenía algo de polvo en su visor. Se escapó. En ambos drones fueron elevados y puestos de pie por una energía morada. Ambos se alteraron, pero al ver a la dirección de donde provenía se alegraron al verlo. Ramatra. Así que ella atacó tal como lo supuse. ¿Qué es esto? N y Uzi no dijeron nada cuando ambos fijaron su atención en esa masa de carne, que aún se movía. Sus ojos ahuecados expresaba cómo se sentían al ver tal cosa, pero cuando N levantó su mano con un dedo y iba a decir algo, sus palabras fueron tragadas cuando escuchó un sonido chirriante de la masa de carne. El ómnico había enterrado su bastón en él, y en silencio elevó a la masa de carne, y con su energía aplasta y concentró en una brillante estela de color morado, teniendo un parecido a las llamas de
una fogata pero no había calor en ellas, lentamente la carne fue consumida y convertida en simple polvo que sopló en el aire, pasando a un lado de Uzi y N que tuvieron un escalofrío. ¿Te parece reprimir esto y nunca más mencionar esta mierda? ¿Hablar sobre qué? Yo considero que esto fue totalmente reprimido. Con una mirada y sonrisa nerviosa dijo mirando a Uzi. Oigan, imbéciles, una ayuda por aquí. La voz de V llamó la atención de todos los presentes, y al voltear a mirar al ascensor, se pudo ver a V que estaba algo sucia su ropa, estaba algo destruida y le faltaba el brazo derecho junto a que algunas partes de su pierna estaban abolladas. La rusa me cerró todo el ascensor cuando trate de seguirle el paso y atrapó mi brazo en el proceso. N, con rapidez la ayudó a salir del ascensor y a levantarse mejor sintiéndose preocupado la tomó de los cachetes inspeccionando que estuviera bien, o al menos que su cara estuviera bien. Ya suéltame, idiota, te preocupas demasiado, solo es un brazo, seguro podremos reemplazarlo. Hola Ramatra, N me dijo que estabas investigando la casa de Dol, ¿qué encontraste? ¿Cadáveres a montones? Eso no es importante, sea lo que sea, seguro podemos hablarlo después, debemos ir y atrapar a Doll ahora. No, Uzi, es importante que escuches. La mencionada solo se confundió levantando los brazos en conflicto pero cedió al sentir esa sensación que daba el ómnico cuando el tema era serio. Verán, después de investigar la casa de Don, pude descubrir un poco sobre el Absolute Solver y que este da las habilidades que ustedes ya conocen como su teletransportación o alterar la materia, pero creo que también otorga la inmortalidad, al menos una de clase que no permite morir sin importar que tan dañado o deplorable esté el cuerpo físico. ¿Inmortalidad? Eso explicaría cómo fue que se levantó a pesar de la bala que le di por la espalda. Oye, ¿cómo sería N inmortal? Con las manos levantando miro a V y Uzi que lo miraron con una mirada aburrida. Si tienen razón, mejor solo N normal. Pero si es inmortal como dices, ¿cómo es que ella lo consiguió? Algo me hace pensar que V tuvo que ver. Uzi dijo mirando con sospecha y una cara frunciendo el ceño. Lo único que recuerdo es que maté a sus padres, bueno, realmente lo había olvidado ya que me lo volvió a recordar, pero el punto es... ¿qué tengo que ver yo con su inmortalidad? Mucho más de lo que crees. El ómnico fue acercándose a V y cuando estuvo frente ella tocó su hombro creándole un nuevo brazo a partir de sus nanobots. Tú te convertiste en el punto clave en su vida. Al matar a sus padres, su Solver debió manifestarse en ese momento y después quedó dormido hasta que volvió en un momento de estrés. Esto sucedió hace un año. V que miró su nuevo brazo, solo apretó un poco los dientes irritada para después cruzarse de brazos y aunque se sentía algo intimidada por el acercamiento y seriedad del ómnico solo respondió con un leve tono de indiferencia. Sí, ajá, pero no hay nada que se pueda hacer para revertir eso, ¿o sí? El momento se volvió ligeramente tenso cuando V dijo eso y Ramatra solo giró su cabeza. No, y eso me molesta. El ómnico solo se giró y apretó su puño en su bastón. Lo siento por mi comportamiento, tú no tienes totalmente la culpa. De brazos cruzados V se relajó y suavizó su espalda para después decir con algo de sarcasmo. Gracias, supongo, por aclarar eso último. A todo esto, Ramatra, ¿de dónde sacaste toda esta información? ¿Lo sacaste de los recuerdos de Dol? La información que escuchaste la saqué de su diario. Ella había escrito todas sus experiencias que pasaba en Griega. Un silencio quedó en el ambiente cuando el ómnico se detuvo. Miró el ascensor en silencio y después miró a Uzi como si algo hubiera rascado su mente con fuerza. Uzi, dijiste que Dol se había escapado. ¿Por qué escapó? Pues tuvo un sobrecalentamiento por una falta excesiva de aceite, pero importa. Ay no. Sin aviso alguno las luces se apagaron totalmente dejando a oscuras todo el lugar y en el silencio del búnker el sonido de las puertas se escuchó como un eco resonando por las paredes. El frío y el viento empezaron a escucharse por todos los conductos de aire, como una pequeña caricia. El frío sopló por las espaldas de los drones, dándoles una peor sensación dejándolos más nerviosos. N que estaba tiritando un poco sacó sus armas, apuntando los alrededores mientras Upe sacó sus garras, mirando los alrededores y Uzi tenía un cuchillo en mano para defenderse.
será mejor que no vayan a separarse. No sé cómo Dol puede reaccionar ahora, así que no se les ocurra separarse de El resto del grupo siguió a Ramatra, que alumbró el camino con su bastón, cuidando sus alrededores en silencio y solo escuchando sus propios pasos. La sensación de inquietud estaba por todo su cuerpo, eso era porque había demasiado silencio. Demasiado. Fue entonces que esto se detuvo cuando Uzi fijó su pregunta sobre el bastón de Ramatra. Oye viejo, ¿y podrías decirme qué es ese bastón que llevas a todos lados? Es una especie de arma superpoderosa capaz de sobrepasar los límites que imaginamos y poder destruir la materia con la mente. Como una desquiciada preguntó para después mirar al ómnico que solo mantuvo la mirada al frente. y se llama acelerador del vacío. Almaceno, controlo y manipulo la materia de mis nanobots aquí. Al menos la gran mayoría de esta me ayuda a canalizar mi energía y así lanzar perdigones a gran velocidad, como esto. Del bastón varios de los perdigones que levitaban en la esfera se movieron y formaron la palabra Uzi para después crear una imagen visual de ella por unos segundos y después volver a reposar junto a la esfera. Cole, ¿y cómo es que funciona? Esa esfera que tienes ahí será la que hace el trabajo, ¿no? ¿Acaso es tu poder místico? ¿O es alguna especie de antigravedad? Es antigravedad la que mantiene la mayoría del tiempo la esfera y los perdigones ahí, pero cuando salen del rango del arma es mi mente la que los mueve, y como estoy conectado con ella puedo disparar sin gatillo, por lo que es un arma de mente y solo yo podría usarla. El ómnico levantó su otro brazo libre y abriendo la palma de su mano atrajo la esfera a su mano donde los perdigones brillaron con fuerza soltando algunos rayos para después volver a su luz normal y con un simple movimiento la esfera volvió a reposar en el bastón. Wow, eso suena muy genial. ¿Crees que podrías hacerme un arma así? O espera, ya sé, mejorar mi arma con eso, ayudaría bastante saber que solo uno puede usar su arma así, puede dejarla en cualquier lugar sin miedo que te la roben. SHH, callen, se escucha algo por ahí. Cuando escucharon las palabras de V todos guardaron silencio escuchando su alrededor mirando a dónde apuntaba V. Fue entonces cuando un sonido de algo moviéndose se vio. Ramatra alumbró con su bastón pero solo era una lata de aceite. Otro sonido más se escuchó y al girarse vieron una gota caer. Con dudas en sus caras vieron como la luz morada apuntó hacia donde caía la gota y ahí vieron al ladrón. Dol. Su visor estaba apagado pero tenía una gran sonrisa, sus manos firmes estaban agarradas del metal mientras el aceite caía de la herida de su visor, pero notaron algo extraño, una herida en su pecho y manchas de sangre con aceite. En un flash de sonido y luz, V disparó contra Dol que solo levantó la mano desviando las balas. Fue entonces cuando el sonido de un filo volando por el aire se oyó. Ramatra, que pudo notar su trayectoria, lo atrapó con su mano. El filo del arma V se giró viendo el arma que había sido atrapada por el ómnico y solo asintió a apuntar donde estaba Dol. Ella ya no estaba apuntando por los alrededores, solo pudieron escuchar como diferentes cosas fueron lanzadas hacia ellos. Había flechas, unos cuchillos, hachas, una lanza y más objetos que fueron disparados a gran velocidad, pero esto no fue un problema para nuestros protagonistas que lograban desviar las armas sin mucha dificultad o simplemente las esquivaban. Uzi, que era más vulnerable, solo ahuecó los ojos al ver rotar una lanza por su visor que terminó chocando contra la pared partiéndose el mango de madera en dos. Con molestia miró su alrededor buscando a Dol. Fue entonces cuando en la oscuridad el símbolo del Solver apareció frente a ella por unos segundos. Ahí está la... idiota. Las palabras se le escaparon de la boca junto a todo el aire que sentía. Un punzada era todo lo que sentía en ese momento y sus pensamientos confusos por saber qué había pasado hicieron que mirara atrás de ella, y ahí estaba, sonriendo por el acto que acababa de cometer para después en un glitcheo desaparecer de su vista solo viendo que N fue el primero en notar lo que había pasado, pero a pesar de saber que había dicho su nombre en un grito no pudo escuchar nada, era como si sus sentidos se hubieran apagado. Al tocar su pecho sintió la mancha de aceite en su ropa, sin fuerza solo se dejó caer rendida al no poder soportar más el dolor.
El tiempo pareció ralentizarse mientras su mente procesaba el momento cada vez más lento en un intento de no morir. Cuando N llegó con Uzi logró atraparla antes que ella cayera al suelo. Con preocupación movió la ropa para ver la herida, un corte limpio justo en el pecho y se podía ver cómo ésta soltaba grandes cantidades de aceite. V y Ramatra, que se dieron cuenta de lo sucedido, corrieron a ver el estado de Uzi. Sin embargo, su paso fue detenido por Doyle, con aquella sonrisa que no había desaparecido. Sin esperar más, Ramatra levanta su mano y con su poder místico atrapó a Doyle. N. V. Llévense a Uzi de aquí, ahora yo me haré cargo. Sin embargo, para sorpresa de Ramatra, la peli morada se teletransportó frente a él recibiendo una embestida que lo lanzó lejos. En medio del aire, Ramatra logró recomponerse y al mirar a su alrededor recibió un golpe que lo tiró al suelo. Arriba del Doyle solo se lanzó como un animal abriendo su boca para morder con rapidez. Ramatra colocó su bastón logrando detenerla, y con un movimiento fuerte giró su cuerpo y peso, poniendo a Doyle en el suelo, logrando así poner un pie para levantarse y con su energía mística la retuvo en el suelo, creyendo que ahora la situación estaba bajo su control. No esperó ni creyó lo que vio, cuando Doyle se empezó a glitchear, y como si se estuviera quemando su cuerpo pero solo sus brazos, logrando salir de esta, y en el momento que estuvieron fuera de la energía el símbolo del Solver apareció y con un toque suave al bastón de Ramatra ese se glitcheó atravesando su cuerpo. Con esto Ramatra retrocedió tocando su abdomen donde estaba incrustado su bastón. Ramatra. N vete y busca ayuda para Uzi. Una vez dicho esto, abrió sus alas y con un impulso de sus piernas se disparó a gran velocidad hacia donde estaba la rusa. Oh, mierda, resiste Uzi, ¿eso es? De vuelta con Ramatra, con su mano tomó el mango que sobresalía sacándolo a pura fuerza, dejando un agujero en su abdomen que soltaba chispas. Un rugido o gruñido se escuchó a su lado. El ómnico volteó rápidamente, aunque herido mantuvo su compostura. Vio a la Walker Drone lanzarse contra él como un animal. Pensaba usar nuevamente su bastón para golpearla, pero notó algo. Cuando Doyle se acercó mucho a la punta del bastón en su visor, su pantalla pareció glitchearse como si el imán estuviera causando ese error. Este momento fue aprovechado por V, que de un tajo lanzó lejos a la Drone, escuchándose como algunas cosas caían de un estante. Oye idiota, ¿qué hay de tu forma enorme? No dudaste en usarla conmigo y ahora que más la necesitas no la usas. Dijo mirando con duda al mencionado idiota, que tocó su abdomen viéndose como el agujero se cerraba con nanobots. Mi forma Némesis es ineficaz contra Doyle. Su programa le da una velocidad que hace inútil mi fuerza bruta. Además parece que puede regenerarse de cualquier daño en este estado. Tal vez, si logro atraparla, pueda contenerla. Oigan, cuidado, Doyle viene hacia nosotros. Una vez mandó a volar a N. Doyle apareció frente a V y Ramatra, y tal como había dicho el ómnico, la velocidad de la Drone era sorprendentemente rápido, tanto que V ahuecó los ojos cuando bloqueó con sus garras un cuchillo que realmente había tocado su visor, pero se había dado cuenta que realmente el cuchillo estaba cubierto por la energía de Ramatra. Sin perder tiempo lanzó un corte apuñalando a Doyle, que recibió el corte con risa. Esta reacción solo dejó algo perpleja a V, que recibió un golpe de cabeza de parte de Doyle que agrietó su visor y en un glitcheo desapareció de la vista de V, ahora apareciendo detrás de Ramatra, que lanzó un golpe con su bastón. Ahora, vas a teletransportarte detrás de mí. Y tal como pensó, la Drone apareció a sus espaldas, momento en el que usó su forma Némesis, atrapándola con sus brazos y con su energía mística conteniéndola. Necesito aceite rápido. Hay que devolverle la conciencia a Doyle, y no sé cuánto más podré contener su poder. Al escuchar las palabras de Ramatra, la Murder Drone buscó con rapidez, buscando hasta que una luz morada junto a extraños rayos apareció. Al girar de ver vio a Uzi con una sonrisa determinada que había alumbrado la mayoría del lugar. V solo sonrió y al inspeccionar pudo ver una caja de latas de aceite. Con rapidez abrió la caja y tomó todas las posibles en sus manos para después volar donde Ramatra, que seguía comprimiendo a Doyle a través de su fuerza física y mental para tratar de contener su Solver. Ramatra, encontré el aceite, toma. Ramatra. No hubo respuesta por parte del ómnico. Parecía estar luchando contra algo que no le permitía concentrarse ni siquiera escuchar.
V miró un poco más detenidamente viendo cómo un dedo había logrado salir de la energía de Ramatra, permitiendo hacer contacto con la mano del Ómnico y con ello accediendo a sus sistemas, usando su solver. Esto causó que el gigante no pudiera moverse, hablar o reaccionar, aunque solo era en el tema físico, ya que su mente fue algo que incluso para el estado de Doll no era algo contra lo que podía luchar. V trató de atacar a la drone, pero esta solo creó una barrera contra V, sonriéndole, pero esto no duró mucho cuando estas barreras se glitcharon mostrando la palabra error. Ahora. Dijo con esfuerzo en sus palabras, logrando apenas contrarrestar el solver de Doll. Este momento de debilidad en el solver de Doll le permitió a Ramatra volver a tener el control de su cuerpo, y con fuerza tomó la boca de Doll, abriéndola para que V tomara las latas de aceite y se las explotara en su boca, soltando una gran cantidad de vapor y calor junto a burbujas por el sobrecalentamiento. Muele, funcionó. Preguntó mientras sus piernas tiritaban casi a punto de caer, pero siendo sostenida por N. Con cuidado Uzi, perdiste mucho aceite. Cállate, idiota, estoy perfectamente bien. Una vez el vapor se disipó, se pudo ver que Ramatra aún sostenía a Doll con su fuerza y su energía mística, aún viéndose que la mencionada rusa parecía haberse apagado. Después de unos segundos el visor de esta prendió, sus ojos redondos ahora poseían las puntas de solver, lo que le daba una apariencia muy extraña. Sus dientes parecieron dejar de ser solo una hilera, ahora eran varios unidos a la mandíbula. Ramatra, hay que matarla ahora que podemos, ella no va a cambiar, ni dejará de intentar matar a V o a mí. Las palabras de Deuci solo hicieron una mueca de burla en Doll, que se rió sin preocupación. En silencio el Ómnico no dijo nada, estaba inmerso en sus pensamientos, viendo a Doll que solo reía e intentaba liberarse usando su solver, pero no logrando nada debido al poder de Uzi y Ramatra, que neutralizaba el poder de Doll. Este momento en el que Ramatra no dijo nada causó una confusión en Uzi y una duda en ella al no ver alguna respuesta o reacción de parte suya. No estarás pensando en liberarla. ¿Que acaso ya olvidaste lo que intentó? Lo que me hizo. En un grito preguntó a Ramatra, que seguía en silencio pensando. Si ninguno de los dos piensa hacer algo, yo sí lo haré. Con rapidez corrió en dirección de Doll para matarla, pero se detuvo al ver la mano de Ramatra levantarse como una señal de alto. ¿Qué te mierda te pasa? ¿Por qué la proteges tanto? Ramatra. El Ómnico no responde, en vez de eso solo se ve el símbolo del solver frente a su cara. Que usi prath, Janios Tanoblius. Con burla dice, lo que molesta a V, que se lanza con una mano garra, lanzando un corte hacia Doll. Sin embargo su mano fue atrapada por Ramatra, que la levantó y tiró contra el suelo. Umen Janedrugo y Prichinisit. KKKK. La energía de Ramatra que retenía a Doll se desvaneció, y con ello la drone portadora del solver se glitcheó y apareció frente a Uzi, golpeándola, lanzándola contra unos estantes que había por ahí. N, que vio esto, pensaba lanzarse contra Doll, cosa que no pudo cuando recibió un golpe directo de Ramatra. El golpe fue brutal y doloroso para el murder drone, que escupió aceite, mientras Doll se teletransportó hacia Uzi, sabiendo que era una inexperta con su solver y reacciones, camino poniendo un pie encima de ella, mostrando su superioridad con una sonrisa de pura maldad. Ya cuando la rusa iba a actuar, recibió un disparo en su cabeza que hizo que se balanceara perdiendo el equilibrio mientras su cuerpo se glitcheaba. Cayó arrodillada al suelo para después ser empujada por una patada de V. ¿Qué te parece eso, estúpida? Oh mierda. V dijo al esquivar un golpe de parte de Ramatra, viendo cómo este había abollado la pared de metal, dejando la marca de su puño en esta. Sin esperar a que volviera a atacar, tomó a Uzi en sus brazos y voló lejos del mencionado. ¿Qué pasa, nana? ¿Te duele? Jódete, ¿tú qué crees, idiota? ¡Auch! La pelo morado respondió con molestia, mientras se toca el cachete por el golpe. Notó como había una abolladura en esta, que lentamente fue regenerando gracias a su solver. V voló hacia donde estaba N, dejando a Uzi a un lado de N para mirarlo a él y decirle con gestos: tú te quedas aquí y cuida a la enana, yo iré por la espalda de Doll. Una vez dicho esto, a través de gestos, N solo levantó en pulgar, mientras Uzi solo miró confusa para después darse cuenta y sonreír, pero la diversión acabó cuando ambos tuvieron que esquivar un golpe del Ómnico. N. Ayúdame con Ramatra, manténlo ocupado, creo que tengo una idea.
esquivando otro golpe del ómnico, dijo mientras corría a sus espaldas, y empezando a trepar detrás de ella. Oh, me gustan las ideas, ¿esta es una buena idea? Preguntó mientras era agarrado por el ómnico siendo azotado contra el suelo. No tengo idea. Ya arriba de la cabeza de Ramatra levantó su mano donde el símbolo del Susolver apareció para después chocar su mano contra la cabeza del mencionado, mientras tanto Doyle se levantaba nuevamente tocándose la cara de donde en la herida de bala salía algo de aceite de ella, pero era extraño pues no sentía nada de dolor. Al mirar a su alrededor vio a Uzi que al parecer en una especie de trance mientras que N se levantaba del suelo por los golpes que había recibido, pero una duda surgió, ¿dónde estaba V? Porosdite, etit boyetam. Greto. De manera inmediata su duda fue resuelta cuando sintió un horrible dolor y tirón en su brazo. Fue tan rápido que no se dio cuenta de lo que había perdido cuando pudo comprender que era lo que V se estaba masticando para después escupirlo frente a ella. Angua, ¿te dolió? No me digas que ahora no puedes soportarlo. Pero en un silencioso y rápido movimiento V fue atrapa por barrotes de metal que se enterraron en sus extremidades para después ser movidos por el solver y incrustados contra una pared, solo quedando en el libre que apretó los dientes molesto por lo que acababa de pasar. Ve. Tu dojo. N se lanzó con velocidad dando un corte contra Doyle que solo lo esquivó bajando su cabeza así con varios ataques más de N que esquivó sonriéndole incluso cuando N logró acercarse a ella y cortar la distancia. Los ataques con su espada fueron bloqueados por un barrote de metal que Doyle estaba usando en su único brazo para desviar los cortes hacia un lado. Con más molestia atacó usando sus dos brazos como espadas y logró cortar el barrote para apuñalar su pecho junto a su cola que también la pinchó en su pecho. Doyle solo escupió sangre frente a la cara de N, sonriéndole mientras el símbolo de su solver apareció a un lado de donde se suponía que estaba el brazo derecho y ahora un montículo de carne se formó creando un brazo de materia orgánica. Con su nuevo brazo derecho, cortó las espadas y dominó a N con pura fuerza tomándolo del cuello. Korosaya popitka, znayes, yarumayu, shtotimili, noetom protivno, tak što jeslim ne pridec jauritsebra, pusteto budet povoleye veskoy prichine. Con gracia observó sus alrededores viendo todo en oscuridad solo viendo a Uzi V y Ramatra que eran los únicos visibles para Doyle, pero en eso una idea se creó. Miró primero al ómnico con sorpresa, después miró a V con burla y por último dirigió su mirada a N con sadismo. Znayes, vi, umenja vilej de poluchse. Ramatra naučil melja, što mest tebe neverned moigo ditelei, poetomu ya saberu tevja equivalent tevja. Nachinaya ese tevja. ¿Qué? ¿No hablas jeje? ¿En serio? No, no te creo. Algo agitada trataba de liberarse pero los barrotes estaban bien incrustados en sus extremidades y no le permitían siquiera hacer algún movimiento para hacer la fuerza para liberarse. No. N. Con su mano de carne atravesó el pecho de N, sacando su núcleo viéndose a la araña de carne que estaba ahí con una sonrisa sádica. Miró a N, que solo tenía una expresión aterrada, miró a V y después se lo mostró aplastándolo. Un silencio fue lo que quedó por unos segundos, al ver cómo Doyle solo sonreía pero también lágrimas caían de su visor roto, eran lágrimas de sangre. Tisas tablialles menja chups bobapsalos tipechal, tividis, kak ya estradayu. KKKKKKK, Nito nevidit. Nito nevidit, kak ya estradayu seichas, no tiuvidis, y tipo y mesmo yubol, no yeslim neda ducto, stoya cochu, ya aneot casus. Sus palabras se cortaron por un momento cuando su cuerpo fue empujado contra el suelo por la energía morada de Ramatra y el símbolo de solver morado. Sabiendo lo que pasaría a continuación solo terminó de decir su frase. Naslas dais ya etim. Fin del cap 4.